Ya sabéis que en este programa nos gusta tocar todos los palos, opinar absolutamente sobre todo, pero uno de mis temas, no voy a decir favoritos, pero sí uno de los temas de los cuales me gusta tratar muy a menudo y que mucha gente pues me manda noticias y luego ya están los que investigo yo y demás, es esa enfermedad a la cual pudiera decir que es a la que más miedo yo le pudiera tener nunca, ¿no? Que es el Alzheimer. Esa enfermedad que lo que hace es acabar con una persona por dentro, es hacer desaparecer a esa persona aunque físicamente pueda estar bien. Es una enfermedad del cerebro y que te pone en unos momentos de la vida muy jodidos. Y ya no solamente la persona que sufre Alzheimer, sino todo su entorno sufre un cambio muy drástico, ¿no? Entonces la noticia dice, estamos más cerca de la detección precoz del Alzheimer. El alza de la esperanza de vida aboca al aumento de la incidencia de las enfermedades que están asociadas con la edad. El incremento paulatino de la población mayor y el alza de la esperanza de vida media abocan inexorablemente al aumento de la incidencia de enfermedades que sabemos que están asociadas con la edad. Y en este caso es el Alzheimer. Estas afecciones tienen tres denominadores comunes: el deterioro de las células y los tejidos debido a la concentración de daños dentro y fuera de dichas células, la acumulación de las células disfuncionales que conocemos como envejecidas o senescensantes y el incremento de marcadores que producen una inflamación crónica. Prácticamente en todas las enfermedades vinculadas a la vejez encontramos estos tres factores, los cuales a su vez están interconectados, y se retroalimentan. Los científicos cada vez están más cerca, están intentando encontrar esos biomarcadores que ayuden a detectar esto. Hay medicamentos, lo hemos hablado aquí muchas veces, hay medicamentos que ya reducen muchísimo toda ese nivel, esa calidad de vida en la que las personas que sufren Alzheimer, pues hay momentos en los cuales son puntos claves en los que van perdiendo más memoria, van perdiendo más conocimiento, etcétera, 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 y que ya hay muchos medicamentos que atrasan esos puntos claves dentro de la enfermedad del Alzheimer. Para poder adelantarnos a la aparición de esas dolencias y tomar precauciones, afrontar tratamientos que reduzcan su progresión, necesitamos identificar compuestos y actividades que nos avisen de una manera fiable de que algo está realmente funcionando mal. Y es lo que llamamos los biomarcadores. Los biomarcadores son sustancias que se encuentran de modo natural en nuestro organismo, pero si sus niveles aumentan o descienden, eso indica que algo no está transcurriendo adecuadamente, ¿no? Estos son los biomarcadores básicos que cuando vas a hacerte una analítica de sangre, pues te dicen tienes tantos niveles de no sé qué y tantos niveles de no sé cuánto. Pues con eso son capaces de detectar. Ahora el problema es encontrar ese biomarcador, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de España ha incrementado recientemente la cartera básica de análisis que deben hacerse con la prueba del talón. Este test consiste simplemente en un análisis de una serie de sustancias presentes en la sangre del bebé. Ya sabéis, ese pinchacito que se le da en el talón al bebé para intentar encontrar estos biomarcadores de diferentes enfermedades ya muy contrastadas y que nos van a decir si su metabolismo es normal o existe alguna anomalía. Obviamente, si sabemos que puede haber un problema nada más nacer, se puede tomar medidas cuanto antes y evitar ese daño. Sabemos que la gran mayoría de estas de estas enfermedades que se detectan con ese pinchacito en el talón, pues son resueltas a muy tempranas edades, incluso problemas de corazón, problemas respiratorios, y que siempre va a ser mucho más fácil trasplantar y hacer este tipo de reparaciones en bebés que tienen todavía toda una vida por delante para poder adaptarse a ese trasplante, que ya cuando somos más mayores, ¿no? Otros biomarcadores muy conocidos son los niveles de glucosa en sangre para la diabetes tipo 1, tipo 2, muy frecuentes en personas mayores. Uno aquí me hago visible con ese tipo 2. Un aumento de la glucosa, a pesar de que haya insulina, indica que nuestras células musculares y adiposas no son capaces de responder a dicha hormona. Entonces estamos desarrollando una diabetes tipo 2 asociada con la edad. Me acaba de decir mayor, o sea, acaba de decir que soy
muy mayor me acaba de llamar esta noticia, ¿no? Entonces, están apareciendo estos marcadores. Ya los científicos están llegando a encontrar estos marcadores y que todo lo descrito anteriormente pues ha perdido ese interés y ahora se están enfocando mucho más en encontrar estos biomarcadores, ¿no? El sistema nervioso central está separado del torrente sanguíneo por una serie de células del sistema vascular y el propio sistema nervioso que controlan el paso de sustancias desde la sangre hacia el tejido nervioso y viceversa. Y aquí, en esa barrera hematoencefacélica, es donde están encontrando estos biomarcadores relacionados con el Alzheimer. Entonces, es un adelanto bastante interesante. Adelante, Urona. Javier, Sí. barrera hematoencefálica. No, Barrera hematoencefálica. Ahí está. Sí. Me apunto un gallifante. Me gusta que estéis Pues, atentos, ¿vale? Porque yo sé que cuando pues, entramos en estos temas, el nivel de audiencia suele bajar. Lo entiendo. Son un poco pesados y demás. Y son mierdas que me gustan hablar a mí solamente, ¿no? Pero yo siempre lo he dicho. Si uno de las cosas que tienen que hacer los médicos a día de hoy es intentar resolver estos problemas que nos pueden causar el día de mañana. Y pensar que hay gente que realmente está haciendo estos adelantos, a mí me conforta bastante. Urona, ¿tú has pensado alguna vez en el Alzheimer o conoces a alguien en tu entorno que haya sufrido de Alzheimer? llevo toda esta semana levantándome a las 4 para ir al hospital Ajá. porque mi abuela, que ya no está en la cabeza, pero está en cuerpo Sí. presente, se pegó una hostia en la residencia y además Ah, ha cogido bronquitis. hostia. Una semana guardándola por la noche. Y Sí, sí, vamos, sí, si me he sí. preguntado en toda la semana si ese va a ser mi destino. Ya. Porque es que ya no es que no se acuerde de las personas, sino que es toda una lavadora en su cabeza. Sí. Va soltando. La veo mientras duerme y se está poniendo una bufanda imaginaria y está intentando trepar por la cama, Ya. ¿sabes? O empieza a llamar a su abuela, que se llamaba Antonia, que dices, ¿estará aquí el espíritu Antonia o por qué Ya. demonios? ¿Sabes? Llama a su abuela. Y va balbuceando cosas sin sentido, pero cosas que tenían a ver con su infancia, Sí. o llamar a su hermana, ¿no? Y dices, pero ¿qué le ha pasado a este ordenador? Y ya no es la misma persona, no tiene nada que ver con lo que Claro. fue. Así es. Y afecta mucho al entorno también y sobre todo el mayor problema donde estas personas que sufren Alzheimer son en los momentos muy tempranos de la enfermedad, cuando ellos mismos son conscientes de que algo está fallando. Porque luego ya cuando pierden todo tipo de conciencia y son como muchos de ellos se comportan como niños o hacen este tipo de cosas como las que comenta Aurona, pues realmente ellos no están sufriendo absolutamente nada porque ya no son conscientes de lo que o al menos eso que creemos. Nadie ha vuelto de esa enfermedad para decirnos, no, pues esta es. Pero el comportamiento da a entender como que ya no son conscientes. Porque cuando una persona en la fase muy temprana del Alzheimer y que se está dando cuenta de que de repente ve a alguien entrar por la puerta de su casa y sabe que le conoce y tu conciencia sabe que conoces a esa persona, pero de repente ya no te acuerdas ni de cómo se llama, ni de si es hijo de ni si es tu hijo, o es el hijo de tu hermano, o es tu sobrino, o es. Ese momento, esa facción de las personas en la cara, cómo se les queda y que te estás dando cuenta que dices todo lo que está pasando por su cabeza en ese momento, da muchísima tristeza. Y yo he sido voluntario en residencias de mayores y la verdad que yo lo he sufrido mucho porque ves que esa persona que llevas visitando durante mucho tiempo te conoce, se lo pasa muy bien contigo, le lees un libro, le lees un cuento y se lo pasan pipa y ha sido hoy, vuelves el jueves siguiente
y ya no te conoce, ya no sabe quién eres y tardan en reaccionar. Y la verdad que es duro, es una enfermedad que, vuelvo y repito, es de las que yo más miedo le tengo, porque yo no sé, o sea, simplemente pensar que el día de mañana me pueda pasar algo como eso me desmoraliza por completo, ¿no? Entonces, es una guerra que tengo yo con este tema y que quiero hacer conciencia en la gente de que hay personas incluso muy solas en los centros de mayores que no tienen a nadie que les visite y que están pasando por este tipo de enfermedades y que hay que apoyarles y que hay que intentar hacerles que su camino hasta el último día sea lo mejor que lo puedan hacer, porque incluso tú vas un día y les lees el cuento de la Caperucita Roja y ves cómo se les pone esa sonrisa de que están entendiendo realmente lo que tú les estás diciendo y que son como niños, vuelvo y repito, lo disfrutan como si fuera el primer día y ves cómo, a pesar de que no se acuerden de ti al día siguiente o no se acuerden de esa sensación de ese momento de que realmente estás disfrutando, que les estás leyendo un cuento, es gratificante para cualquier persona y os lo recomiendo para que tengáis esa sensación y conozcáis esa sensación de ver a esas personas mayores que fueron algo en sus vidas. A una de las personas que visitaba yo que ya falleció, bueno, además que es que fue hace muchos años, era médico psiquiatra. Entonces, cuando empiezas con él a hablar, él sabía muy bien lo que le estaba sucediendo. Él conocía muy bien el cerebro, conocía muy bien las emociones, conocía muy bien todo. Y tenías unas conversaciones con él apoteósicas sobre este tema. Y luego vas viendo cómo va perdiendo esa capacidad y que él se va dando cuenta y dice que es que yo era esa persona, ¿no? Y de repente una foto que tienen ahí en la mesilla de noche, es que yo era este. Y ellos saben que eran esa persona y que ya no lo son. Es muy fuerte, pero yo creo que todas las personas deben conocer esa situación y no estoy diciendo que esta sea, sino que simplemente vuelvo y repito, es otra de esas cosas mías y siempre cuando encuentro este tipo de noticias me gusta traeroslas para que todos podamos compartir esa situación. Analista, no sé si conocías sobre este tema, si quieres comentar algo. Pues es un tema durísimo porque mi abuela tuvo Alzheimer Ujú. y es que no sé, cualquier cosa que digas se va a quedar corto. Yo sé que es cuando mi madre se la trajo en las primeras etapas Ujú. a su casa y al principio, en cuanto los trasladas, se hacen un lío, Sí. pero tremendo. Y de levantarse y decir que las estábamos secuestrando, cosas durísimas. Ujú. Y luego ya llega un momento en el que no puedes. No puedes con esa persona porque ya no domina nada. No puede comer, no puede ir a nada. Es horrible. Es horrible. La verdad que es un tema muy, muy, muy horrible. Gracias, Bleivan, por todo tu apoyo. Gracias por esos corazoncitos, esas pulseras, esos bótame. Es una cuestión que he puesto ahí que me hacía gracia y el tema dice, me presento a las europeas, así que bótame, ¿no? Sí. Muchas gracias por ese apoyo, Bleivan. Gracias por estar siempre ahí apoyando. Y es así, ¿no? Y estos médicos y muchos de ellos españoles, y hablábamos antes de que los médicos españoles son todos son muy buenos, hay muy buenos médicos españoles haciendo este tipo, de investigaciones y que ya están encontrando en conjunto con alguna universidad americana, ya están encontrando empezando a detectar estos biomarcadores de manera eh, muy temprana, Pues, ¿no? Entonces es interesante, es interesante. Adelante, analista. mira, yo pienso que ahí la IA sí que puede ser muy, muy importante porque puede analizar muestras de los que ya lo han tenido y compararlas Claro, con muestras de todo el mundo y encontrar patrones. exactamente. Uno de los grandes trabajos, gracias por abrir ese dato, analista. Muy buena tu participación el día de hoy, hay que reconocerlo. Porque uno de los Thanks.
uno de los, uno de los trabajos muy incansables que hacen los médicos a día de hoy con el Alzheimer es poder analizar esos cerebros ya después habiendo fallecido estas personas. Los biomarcadores no dejan de ser eso, lo decíamos antes, que uno de los biomarcadores más importantes de los 3 que existen es esa inflamación en el cerebro que sucede cuando tienes Alzheimer. Entonces, poder analizar y que estas personas, después de que han sufrido esta enfermedad, tanto sus familiares como él, decidan donar ese cerebro a la ciencia, pues también ayuda muchísimo. Ahí entraríamos pues en otros temas ideológicos y demás de si deberías hacerlo o no deberías hacerlo, pero está claro que hay gente que ha tomado esa decisión de donar su cerebro a la ciencia y que una de las maneras es esa, ¿no? Como decía analista ahora, de comprobar esas diferencias entre un cerebro joven y unos marcadores, biomarcadores de una persona joven contra los biomarcadores de una persona que ya ha fallecido y que ha sufrido de esa enfermedad. Entonces también hay que dar gracias, fuera de lo que hacen los médicos, a todas esas personas que deciden donar su cerebro a la ciencia para que estas investigaciones puedan suceder. Es un paso muy, muy importante que hay que hacer, ¿no? Hay mucha ideología, hay mucha gente con temas de religión, con otras cosas que esto lo verían como una locura. Pero hay gente que toma esa decisión y que también hay que respetar y que gracias a ellos también el día de mañana a ti te puede pasar esta enfermedad y que sea porque alguien haya donado ese cerebro el que tú puedas tener una pastilla para que esto se pueda solucionar en mediana medida. Así que un aplauso también para toda esa gente.